Platiqué con un amado hermano en Cristo, sin agraviar a los presentes, acerca de las maravillas o de lo maravilloso que ha sido la salvación, el poder transformador del Evangelio. Y en esta plática, este amado hermano me preguntaba acerca de mi testimonio, de cuánto tiempo, hace cuánto yo había sido salvo, a qué edad, cómo había sido. Y cuando yo le comenté a este hermano mi testimonio, le comenté la edad en la cual había sido salvo, este hombre empezó a llorar y me dijo lo siguiente: me hubiera gustado conocer a Cristo a tu edad, porque mi vida no se hubiera corrompido tanto. Este hombre había pasado por muchas adicciones y había llevado una vida perdida inmoralmente. Posterior a esto, este hermano en Cristo me comentó unas palabras que retumbaron en mi corazón y me hicieron meditar y acordarme inmediatamente de este texto que vamos a leer hoy. Dice él: si yo hubiera conocido a Cristo a esa edad de juventud, mi vida habría sido guiada en la santidad de Dios. Las consecuencias de mi pecado no hubieran ocurrido y mi vida sería otra. No cabe duda de que sin la dirección de Dios no somos nada. Hermanos, cuando hablamos de la dirección de Dios, nos referimos a ese camino que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Ese camino que Dios ha trazado para nosotros está orientado por medio de su propia palabra. A través de su palabra, Dios nos conduce a vivir de una manera adecuada y nos lleva a que nuestra vida sea para la gloria y la honra de su nombre. Pero esta guía de Dios, esta instrucción o dirección que Dios nos da por su palabra, lleva una parte importante. Y esa parte importante es su presencia prometida. Dios ha prometido estar con su pueblo todos los días, todo el tiempo. Y a través, hermanos, de esta sección que vamos a leer, vamos a ver, hermanos, cómo el Señor guió a los israelitas al salir de Egipto hacia el destino o hacia el lugar que Él les había prometido de antemano. Y a través de este texto, hermanos, vamos a mirar cómo Dios en su soberana voluntad se mantuvo en medio de su pueblo para llevarlos al cumplimiento de su promesa. Así que, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Éxodo capítulo número 13, versículo 17 al 22, que es la sección que vamos a estar estudiando en esta mañana, continuando con nuestra serie del libro de Éxodo, liberados para su gloria. Note lo que dice en Éxodo capítulo número 13, versículo 17 al 22. Dice en la versión Reina Valera 1960: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodeara por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles
a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna del fuego. Dios sacó a los israelitas con su gran poder, pero la salida de Israel no era solamente salir, sino que el camino que tenían que afrontar era llegar a la tierra prometida. La tierra prometida es la tierra de Canaán, y para poder llegar ahí, Dios tenía que trazar un camino para ellos, y a través de ese camino Dios los llevó, los guiaba por medio de una columna de nube en el día y por medio de una columna de fuego en la noche. El tema que estaremos viendo en esta tarde se llama Dios guía el camino de su pueblo. Dios guía el camino de su pueblo. Dios, después de haber realizado el juicio contra los egipcios, haber asesinado a los primogénitos de Faraón y los demás, al ver la sangre en los dinteles en la casa de los israelitas, y al haber pasado por alto el juicio contra su propio pueblo, ahora Dios los ha libertado con mano poderosa. Egipto está tocado, Egipto está derrotado momentáneamente ahorita. Faraón está dolido, pero ya cedió a dejarlos ir. Y ahora Israel ya está afuera. Y ahora sí vendría la pregunta de cualquier persona. Bueno, Moisés, ya estamos afuera, ¿y ahora qué? Entonces ahora Dios, hermanos, le da instrucciones a Moisés acerca del camino que deben de comenzar a tomar para poder llegar al lugar que Dios les había prometido. Ahora recuerde algo, hermanos, Israel estuvo 450 años esclavizado. Israel no es un pueblo poderoso, Israel no es un ejército de batalla experimentado, Israel es un pueblo oprimido que acaba de salir y que no tienen algún conocimiento de guerra, ni entrenamiento, ni absolutamente nada. Y que Dios ahora se va a hacer responsable de su propio pueblo, y ahora ellos van a transitar, y esta va a ser la narrativa que vamos a empezar a ver en Éxodo y que vamos a ver también en los libros de Deuteronomio y de Números, el peregrinaje de Israel en el desierto. Aquí comienza el peregrinaje de Israel en el desierto. No han llegado a casa, van rumbo a casa, rumbo al lugar que Dios les prometió, pero que este caminar, este peregrinaje, Dios lo va a ir guiando constantemente. Hermanos, a través de esta salida nosotros podemos ver la fidelidad de Dios al cumplir su palabra a su pueblo, pero al mismo tiempo también podemos ver la cercanía de Dios. Porque este pueblo no va solo. Porque Dios no les dijo, salgan y bueno, ya nos vemos en Canaán, ya los espero. No, Dios va con ellos. Dios no solo los libertó por su promesa que Él había hecho, Dios no solo los libertó por su fidelidad, no, Dios también va con ellos. Y cuando Dios pide hacer algo para su honra y gloria, no nos deja solos, Dios va con nosotros. Dios lo hace en nosotros y a través de nosotros. Entonces, a través de esta historia, hermano, entonces vamos a analizar cómo es que el Señor guía a su pueblo en ese camino que van a transitar y cómo Dios también nos guía a nosotros en esta peregrinación en la cual nos toca transitar momentáneamente. Y esto, hermanos, este obrar de Dios o esta manera en la que Dios guía a su pueblo, la vamos a ver bajo dos encabezados. En primer lugar, vamos a ver que Dios guía a su pueblo en su voluntad. Y en segundo lugar, vamos a ver que Dios guía a su pueblo en perpetuidad. En primer lugar, hermanos, vemos que Dios guía a su pueblo bajo su voluntad, en su voluntad. Mire por favor versículo 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios, esto es interesante, hermanos, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. En esta primer parte, hermanos, vemos que Dios ha sacado a la nación de Israel, pero vemos que Dios toma una decisión con su propio pueblo.
Dice que Dios no los llevó por el camino de los filisteos, que era el más cercano para llegar al lugar de la tierra de Canaán, sino que los hizo desviarse al desierto. Mira el versículo 18: mas hizo Dios que el pueblo rodeara por el camino del desierto del mar Rojo. Entonces Dios no permite que su pueblo vaya por el camino más cerca, sino que vayan por el camino más largo, rodeando el desierto. Y recuerde que una de las características constantes del desierto es que es grande, es que es espantoso, es que está lleno de dificultades, de adversidades, que está lleno de complejidades. Sin embargo, Dios soberanamente prefiere que el pueblo rodee por medio del desierto. Ahora, este texto, hermanos, nos presenta dos características importantes acerca de cómo Dios nos guía en su voluntad. En primera instancia, Dios nos guía en su voluntad conforme a su sabiduría. Note que en el verso 17, hermanos, Dios dice que no los va a llevar por el camino más corto, y luego nos presenta, hermanos, la razón por la cual no van a ir por ahí. Verso 17: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Alguien alguna vez dijo que no siempre el camino más corto es el camino más seguro. Por ejemplo, en carretera, usted podría pensar que el camino más corto o el más económico es la vía libre, y que la autopista a lo mejor son más vueltas, más costosa, más, digamos, el tiempo de conducción puede ser más largo, pero es el camino un poco más seguro. Porque el camino corto, la vía libre, la más sencilla, pudiera traer catástrofes para el que va manejando. La carretera no está en un buen estado. Te puedes ahorrar unos pesos, tal vez, puedes ahorrar tiempo, tal vez, pero el riesgo es mayor. La avenida es más peligrosa, la carretera no está en buenas condiciones. Si en caso de alguna falla mecánica no hay una asistencia inmediata como lo puede haber en una autopista. Pero no siempre el camino más corto es el camino más seguro. Y lo que Dios está viendo aquí, hermanos, es que está guardando a su pueblo de algo que Él ya sabe que puede llevar a desanimar al pueblo de Israel. Dice que el camino más corto era la tierra de los filisteos. Este camino, hermanos, es inseguro porque esta ruta era la que estaba punteada con fortalezas egipcias, y este camino llegaban y salían los ejércitos de Egipto. Ellos mantenían vigilancia constante en ese lugar. Se le llama el camino de los filisteos porque este grupo que vamos a estar viendo en el Antiguo Testamento, en las narraciones de los libros siguientes, estos filisteos habían intentado conquistar Egipto, habían intentado derrocar a Faraón y conquistar la tierra de Egipto, pero fracasaron y se quedaron en ese lugar, no pudiendo o impidiendo la llegada hacia la tierra completa. Entonces los egipcios vigilaban muy de cerca ese camino que después se le llamaría el camino de los filisteos. Recuerde que Moisés esta narración no la escribe en el momento en el que están sucediendo las cosas, sino mucho tiempo después. Entonces Moisés identifica este camino por el cual Dios los hizo dar la vuelta, este camino que Dios impidió que fuera, como el camino de los filisteos. Este es el camino más inseguro para Israel ahorita. Dice Dios, ellos no están listos para pasar por ahí, porque si ellos ven la guerra, si se levantan los egipcios contra nosotros, o si alguno de nuestros enemigos viene y pretende hacernos batalla, pretende enfrentarse con nosotros en una guerra, el pueblo no está listo. El pueblo va a desfallecer, el pueblo se va a desanimar, el pueblo va a decir: Dios nos sacó para matarnos en la tierra de Egipto. Y dice Dios: mi pueblo no está preparado para enfrentarse a estas adversidades. Entonces Dios dice: hay que buscar otra ruta, hay que buscar otro camino. Hermanos, cuando nos referimos a que Dios nos guía conforme a su sabiduría, hablamos, hermanos, del conocimiento perfecto que Dios tiene de cómo actuar, de cómo va a obrar, de cómo va a trabajar en la vida de cada uno de nosotros.
Dice la palabra del Señor en 1 Corintios que Dios no nos permitirá ser probados más allá de lo que nosotros no podamos resistir, sino que juntamente con la prueba nos va a dar, ¿qué dice, hermanos? La salida. Dios hizo que el pueblo rodeara, Dios hizo que el pueblo no se enfrentara en este momento a estas circunstancias, porque la fe de este pueblo, porque este pueblo en este preciso momento no se encuentra en circunstancias adecuadas para que ellos pudieran hacer frente a una guerra. Israel no está listo. Y algo que el desierto prepara, algo que Dios permite que en el desierto suceda, es que el creyente pueda fortalecerse en medio del desierto para poder afrontar las vicisitudes que pudieran presentarse a lo largo de nuestra vida. Pero Dios es tan sabio que Dios entiende que el pueblo no está preparado para ello. De hecho, hermanos, este camino para muchos de ellos pudo haber resultado hasta incomprensible, porque ellos pudieron haber dicho, pero este es el camino más corto. Sin embargo, Dios sabía algo que ellos no sabían. Dios tenía el conocimiento de algo que ellos no entendían. Y hermanos, Dios nos guía conforme a su sabiduría para glorificarse a sí mismo, para mostrar su poder a nosotros, para que podamos nosotros palpar la gracia de Dios a través de nuestras vidas. La Escritura nos dice, hermanos, en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hermanos, y en muchas ocasiones llegamos a tomar decisiones en nuestra propia sabiduría. Tomamos decisiones que a nosotros nos parecen buenas, tomamos decisiones que a nosotros nos parecen adecuadas, tomamos decisiones que no son benéficas ante nuestro propio ojo. Sin embargo, como dice el autor de Proverbios, el camino que el cual tomaron es un camino de muerte. Hermanos, salir, hacer, planear algo fuera de la voluntad de Dios, algo fuera de su dirección, algo fuera de su guía, hermanos, es peligroso. Porque Dios sabe lo que hace, hermanos. Dios nos muestra su voluntad en su palabra. Dios nos muestra el camino que debemos de seguir. Y cuando Dios no permite que vayamos por ese camino y nos hace rodear, y rodear no nos gusta. Oh, no nos gusta rodear, no nos gusta el desierto, no nos gustan las situaciones que tengo que enfrentar. Decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tiene que pasar esto si yo hago esto? Pero mis hermanos, Dios sabe lo que hace. Job decía, en medio de su dolor incluso, capítulo 12 del libro de Job, dice Job, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Y si Él derriba, no hay quien edifique. Se encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Hermanos, Dios sabe lo que está haciendo. Ahora, Israel fue un pueblo rebelde a lo largo de su salida de Egipto. O sea, Dios está evitando aquí que Israel no se arrepienta cuando vea guerra y quieran regresar. Pero hermanos, aun cuando Dios los guardó, aun cuando Dios los hizo rodear y echó a sus enemigos al mar, aun cuando tuvieron hambre les dio de beber, aun cuando tuvieron hambre les dio de comer, aun cuando vieron a sus enemigos venir hacia ellos, Dios salió a defenderlos. Y aun cuando Israel vio todas las bendiciones de Dios, llegaron a dudar de la presencia de Dios y llegaron a decir que Dios los había sacado para matarlos, y estaban pensando constantemente, vamos a regresarnos a Egipto. Al final de cuentas, lo que Dios quería que Israel no hiciera, Israel lo hizo aún viendo la voluntad de Dios. Y es que, hermanos, el corazón del hombre es tan duro que aún viendo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, seguimos pensando que fuera de la voluntad de Dios nos va a ir mejor. Pensar que fuera del camino que Dios ha trazado para nosotros es mejor. Hermanos amados, eso es un completo y grave error. El mejor camino que nosotros como pueblo de Dios podemos tomar es escuchar la dirección que Él nos dé, aunque la vuelta no nos guste, aunque el camino sea más largo o aunque el desierto sea espantoso. Dios soberanamente y sabiamente sabe por qué nos está haciendo pasar por ahí. Pero además de guiarlos en base a su sabiduría, el Señor nos muestra otro aspecto de su guía,
Mire por favor ahí, hermanos, en el siguiente versículo 18 al 20. Hizo Dios que el pueblo rodeara por el camino del desierto al Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente los visitará y harán subir mis huesos de aquí con vosotros. Y ve al 20, partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada de ¿dónde, mis hermanos? Del desierto. Ahora, este plan de Dios, de sacarlos de Egipto, de llevarlos por el camino más largo, no solamente era porque Dios sabiamente sabía lo que podía ocurrir. No solamente Dios los hace rodear para proteger a su pueblo, y hermanos, Dios siempre protege a su pueblo, pero también Dios nos guía para crecer. Y a propósito, Dios está haciendo que este pueblo pase por el desierto por su voluntad. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios hace que su pueblo pase por el desierto? Si no tuviéramos otros textos y solamente nos quedamos ahí, ese por qué seguiría siendo una pregunta constante. Sin embargo, hermanos, el contexto nos dice que esta guía, este camino, Dios lo iba a usar para hacerlos crecer. Miren Deuteronomio, capítulo número 8, por favor, hermanos, abra su Biblia, Deuteronomio 8. Quiero que usted vea que el que Israel fuera al desierto, además de ser la ruta que tenían en ese momento, Dios iba a usar ese desierto para fortalecer, para madurar, para enseñar, para instruir a su propio pueblo. Mire Deuteronomio capítulo número 8, hermanos, allí en sus Biblias. Y mire lo que Dios les dice a ellos en este texto. Deuteronomio 8, 1 y 2. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy, para que viváis y sean multiplicados, y entréis y posean la tierra que Jehová prometió con juramento a sus padres, y te acordarás de todo el camino por donde, ¿qué, mis hermanos? Subraya esa palabra, donde te ha traído Jehová. Es Dios quien los está llevando ahí. Ve el versículo número 2, siga leyendo. Donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí, hermanos? Wow. Si usted con la tolvanera de tierra ya no aguanta. Ahora imagínese 40 años en el desierto. Ahora, siga. ¿Para qué Dios los llevó ahí? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no. Wow, hermano. O sea que este camino alterno no era solamente, mira, hermano, escúcheme, este camino alterno no era solamente para que el pueblo no quisiera regresar a Egipto. Hermanos, aun cuando Dios los llevó, ellos siempre quisieron regresar a Egipto. Eso lo dice 1 Corintios. Pablo dice: este pueblo Dios les dio la nube, los cruzó el Mar Rojo, les dio el maná, les dio agua de Mara, Dios les proveyó calzado, nunca se envejecieron sus vestidos, pero ellos siempre dijeron: volvámonos a Egipto. O sea, a final de cuentas, el propósito de Dios de llevarlos por el desierto no es para que el pueblo no se quejara, porque aún así el pueblo se quejó. El propósito de llevarlos a Egipto era para enseñarlos. Era para que ellos pudieran ver realmente si buscaban al Señor de todo su corazón y si estarían dispuestos a seguir al Señor aún con las dificultades que tenían que atravesar. Hermanos, seguir a Dios en medio de las situaciones fáciles, seguir a Dios cuando todo va bien es fácil, cualquiera lo hace. Seguir a Dios cuando mis hijos están bien, cuando mi alimento está bien, cuando no tengo problemas, cuando mi negocio está avanzando bien, es muy fácil. Amar a Dios, obedecerlo, seguirlo, amarlo, confiar en Él, cuando todo va mal, ahí es la verdadera esencia de la adoración. Muchos adoran a Dios cuando todo va bien, cuando todo va mal, ya no queremos adorar a Dios. No, hermanos, hay que adorar a Dios cuando todo está bien y está mal. Porque al final de cuentas, el camino que tenemos que transitar, Dios lo está permitiendo para nuestra vida. Para madurarnos, para perfeccionarnos, para saber quiénes somos.
Job reconoció esto. Job 23:10 dice: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job entendía que era necesario que Dios lo probara, como el metal tiene que ser pasado por el fuego. Pedro nos lo dice también en el Nuevo Testamento. Mire primera de Pedro rápidamente, hermanos, capítulo 1. Los que estuvimos en los miércoles en la serie de primero de Pedro oímos perfectamente esta recomendación de Pedro, pero igual vamos a leerla una vez más para aquellos que no estuvieron. Primera de Pedro capítulo número 1, versículo, mire lo que dice el versículo número 5 al versículo número 7. Hermanos, Dios a veces tiene que hacernos pasar por ese desierto. Dios a veces nos tiene que guiar para enseñarnos. No solamente nos guía por su sabiduría, sino nos guía para enseñarnos. Mira lo que dice 1 de Pedro 5, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Dice Pedro: ustedes expatriados a esta iglesia, ustedes que están perseguidos, que están sufriendo persecución, ustedes son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pero vea lo que dice el 6 y el 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, y este necesario no es el necesario de nosotros, es el necesario de Dios. Si Dios considera pertinente y necesario que tengas que ser afligidos en diversas pruebas, ¿para qué? Para que sometida a prueba tu fe, mucho más preciosa que el oro, y aunque perece se prueba con fuego, tu fe sea hallada ¿en qué, mis hermanos? Alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, hermanos, escuche, la fe de ellos no iba a ser igual. La fe cuando es probada no sale igual. Es una fe fortalecida. Hay una confianza mayor. Hay una esperanza más grande. Porque si hemos pasado por esto y Dios ha estado conmigo aquí y aquí y aquí, Dios estará conmigo mañana también. Es una fe fortalecida. Una fe que pasa por el fuego para mostrarse refinada. Dios ve que Israel al salir de Egipto dice: estos no están listos, porque se van a desanimar rápidamente. Pero cuando pasen por el tiempo de la fundición, porque, hermano, escúchame, porque es en el fuego donde vamos a conocerlo. Porque es en el agua donde vamos a conocerlo. Por eso el Señor le decía a la nación de Israel: cuando pases por las aguas, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque si Dios va con nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? Pero Dios tiene que usar el desierto para probarnos. Dios tiene que usar el desierto para enseñarnos. Dios tiene que usar el desierto para llevarnos a la madurez, para que nosotros podamos ahora sí alabarlo, glorificarlo y honrarlo, no por lo que nos da, sino por quien es Él. Mire, 1 Pedro 5:10, Pedro concluye su carta muy similar a como empieza. 1 Pedro 5:10. Pedro nos dice cuál es el propósito de todo esto. 5:10 de 1 Pedro. Mas el Dios de toda gracia. Hermanos, Dios es un Dios de gracia. Aún en los desiertos vemos su gracia. Aún en las dificultades vemos su gracia. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, ¿en quién, hermanos? En Jesucristo. Después de que hayan padecido por un poco de tiempo, Él mismo, ¿qué haga, hermanos? Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermanos, el Señor nos va a guiar por las pruebas y dificultades para afirmarnos, para fortalecernos, para establecernos, para perfeccionarnos, para llevarnos cada día a la madurez. Entonces Dios guía a su pueblo en su voluntad, bajo su sabiduría y para nuestro crecimiento. Pero Dios también guía a su pueblo en una segunda manera. Dios guía a su pueblo
y esto nos vamos a nuestro segundo encabezado, Dios guía a su pueblo perpetuamente. Mire Éxodo 13, por favor, regresemos a nuestro texto. Dios guía a su pueblo perpetuamente. Éxodo capítulo número 13. Mire versículo 21, 22. José había anticipado a los israelitas y les dijo, miren, cuando Dios los visite, porque Dios los va a visitar, dijo José. La confianza que José tenía, ya sabía lo que iba a suceder. Cuando Dios los saque, van a llevarse mis huesos de aquí, mis restos, y los toman y se los llevan. Después en el libro de Josué vemos dónde los ponen. Pero ahora mire esto, 21 y 22. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube. ¿Para qué, hermanos? Para guiarlos por el camino. Y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. 22. Y nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Hermanos, Israel no estaba solo en esa salida. Israel no iba a caminar a la tierra prometida abandonado a su suerte. Dios iba acompañándolos constantemente. Dios no solamente su fidelidad se veía al haber cumplido su promesa de sacarlos, su fidelidad se veía en seguirlos preservando y cuidando. Hermanos, qué maravilloso es saber que Dios siempre va con su pueblo de día y de noche. En el valle de la sombra de muerte, como decía el salmista, cuando esté en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Hermanos, Dios guía a su pueblo perpetuamente. Y lo primero, hermanos, que nos muestra es que Dios siempre va a estar con su pueblo. Su presencia va en medio de su pueblo. Los israelitas no podían salir y hacer las cosas solos. Necesitaban la ayuda del Señor. Necesitaban la gracia de Dios, la provisión de Dios, el sustento de Dios, la fortaleza que Dios les podría dar en este desierto grande y espantoso, hermanos. Y la presencia de Dios es lo que cada uno de nosotros necesitamos a lo largo de nuestra vida. Es un suicidio vivir sin la presencia de Dios. Es una vida miserable vivir sin la presencia de Dios, ausentes de la ciudadanía de Dios. La presencia de Dios fue algo que siempre se requirió para los autores antiguos. En el libro de Josué 1 vemos, por ejemplo, no vamos a ir por tiempo, Dios le dijo a Josué: nunca se aparte este libro de la ley de tu boca, sino que de día y de noche andarás en él, meditarás en él, para que guardes todo lo que en él está escrito. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Era necesario la presencia de Dios para conquistar los pueblos. Y Dios le dice a Josué: yo voy a estar contigo. Mire Isaías 41, hermanos. Mire lo que Dios le dice a la nación de Israel. Isaías capítulo 41, por favor. Isaías 41, vea lo que dice el versículo número 8 en delante. Sígame, por favor. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mira lo que dice el verso número 13. Porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo.
Hermanos amados, Dios prometió su presencia a la nación de Israel. Le dijo: no teman, yo estoy contigo. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amada iglesia, todos nosotros necesitamos que Dios vaya en medio de nosotros. Necesitamos su presencia. Pero la presencia de Dios en el Antiguo Testamento se apartaba de su pueblo cuando éste cometía pecado. No tengo tiempo para desarrollarlo en el libro de Josué 7. Todo iba bien. Israel va conquistando pueblos, Israel va conquistando terrenos, han vencido a una de las naciones más peligrosas y fieras de esa época, como Jericó. Derrumbaron una muralla gigantesca, pero cuando Acán tomó del anatema, la presencia de Dios se apartó de ellos. Y ahora están solos. Y Josué ve cómo los de Ai derrotan al pueblo de Israel con muchos menos hombres. Y entonces Josué ve cómo estos se desanimaron cuando salieron a pelear contra la nación de Ai. Y Josué dice: Señor, ¿por qué nos has olvidado? Y Dios le dice a Josué: no, yo nunca los he olvidado. Es que Israel ha pecado y yo no puedo estar en medio de ustedes. Háganle frente a su pueblo ustedes mismos, porque yo no voy a estar en medio de ustedes. Y hermanos amados, cuando la presencia de Dios no está con alguien, su vida está en completo desamparo y a su suerte. Cuando Israel pecó en el becerro de oro, Dios le dijo a Moisés en Éxodo 33: yo no voy a ir con ustedes, porque ustedes son un pueblo rebelde, son un pueblo de dura cerviz. Vayan ustedes solos. Y Moisés en Éxodo 33:15 dice: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Amado hermano, todos nosotros necesitamos la presencia de Dios. Pero sé que lo hermoso, hermanos, que la presencia de Dios está con nosotros siempre, por medio del Espíritu Santo. Quiero que veas un texto. ¿Por qué estoy mencionando al Espíritu Santo? 1 Corintios 10, por favor, hermanos. Esta situación del pueblo de estar bajo la nube, Pablo la cita. 1 Corintios 10, por favor. Quiero que usted vea que este acontecimiento Pablo lo utiliza para enseñarle a la iglesia de Corinto un principio importante. 1 Corintios 10, 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube. Recuerden lo que decía el versículo 21 de Éxodo 13. Dios iba en medio de ellos en el día en una columna de nube. Dice Pablo: no quiero que ustedes, Corintios, ignoren o olviden que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Llegaremos a esto en esta semana, la que sigue. Versículo 2. Y todos en Moisés, este versículo es interesante, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. No está hablando literalmente del bautismo de agua. El teólogo Samuel Pérez Milos, en su comentario exegético de este libro, nos dice lo siguiente: escuche. Aquí no se refiere, hablando del versículo 2, aquí no se refiere al bautismo en agua literal, sino al simbolismo que éste contiene. Esto es una identificación con alguien. En este caso, los israelitas estaban identificados con su libertador terrenal, Moisés. Este era quien conducía al pueblo. Era el intercesor ante Dios por todo el pueblo. El pueblo de Israel, liberado en Egipto, fue llevado o conducido a través del desierto por la mano de Moisés. Y el pueblo le consideraba como revestido con la autoridad de Dios. Y dice el autor, el paralelismo tipológico con la iglesia es evidente. La unidad del creyente con Cristo es la consecuencia del bautismo del Espíritu Santo.
Por la autoridad de Cristo, el Espíritu Santo es dado a todos los que creen, y cada creyente está bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo. Todos los creyentes, individual y colectivamente, vienen a ser la morada del Espíritu Santo. Lo que Pérez Milos está diciendo es que cuando el texto dice que los israelitas estaban bautizados en Moisés a través de la nube y a través del Mar Rojo, se está refiriendo, hermanos, a que ellos estaban, sí, vemos que están bajo la presencia de Dios, pero Moisés es el medio por el cual los israelitas y la presencia de Dios va en medio de ellos. Él es el guiador de ellos, Él es el libertador de ellos, y ellos se encuentran identificados con este personaje. Hermanos amados, Moisés es un tipo de nuestro Señor Jesucristo, el libertador que todos nosotros necesitábamos, y que por medio de la redención en la persona de Cristo hemos obtenido la presencia de Dios en nuestra vida a través del Espíritu Santo que hemos recibido desde el día en que nosotros creímos. A esto se le llama el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo no es un poder especial para hablar en lenguas. El bautismo del Espíritu Santo no es un poder para tumbar personas. Si quiere yo lo tumbo. Nomás lo aviento y ya. El poder del Espíritu Santo no es para sanar enfermos como algunos teólogos liberales enseñan. El bautismo del Espíritu Santo simplemente es la recepción del Espíritu Santo desde el día que la persona cree. Escúcheme, todos los que hemos creído por la fe en Jesucristo hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Todos los que hemos creído en Cristo tenemos la presencia misma de Dios por el Espíritu Santo. Vea lo que Cristo dijo a sus discípulos cuando su partida estaba cerca. En Juan 14, por favor. Juan 14. Entonces, este suceso, hermanos, de la nube, de la columna de nube del día y la columna de fuego en la noche, es una tipología acerca, hermanos, de cómo la presencia del Espíritu Santo es quien nos va a guiar a nosotros a lo largo de nuestro peregrinaje en esta tierra. Recuerde que el término peregrino se refiere a que no pertenecemos a este lugar y vamos en camino, vamos en marcha, vamos en dirección hacia nuestra verdadera tierra prometida. No es Torreón. Es la nueva Jerusalén celestial. Escúcheme. Y mientras vamos marchando a la tierra prometida celestial, su presencia nos ha sido prometida para este camino de peregrinaje que tenemos que enfrentar. Un desierto muy duro, pero necesario. Y ve lo que dice Juan 14, hermanos, por favor. Juan 14, versículo 15. Voy a decir algo, hermanos, que espero no dañar la susceptibilidad de alguno de ustedes. Pero lo voy a decir con las palabras de Cristo para que no se malinterprete. Nos convenía que Cristo se fuera. Sí. Nos convenía que Cristo se fuera. Ve lo que dice el versículo 15, el 17, por favor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con nosotros. ¿Y qué dice, mis hermanos? Y estará en nosotros, no los dejaré huérfanos. Vendré a ustedes, hermanos, Cristo dijo en otro texto, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, les voy a dejar al Consolador, el Espíritu Santo, la presencia de la tercera persona de la Trinidad en ustedes, y Él los guiará a todo lo que hayan de hacer.
Amados hermanos, la presencia del Señor está con nosotros desde el día que creímos en Cristo. No estamos desamparados, no estábamos huérfanos. El Espíritu de Cristo está en nuestros corazones para siempre. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 3 que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Este es el lugar, este es el recipiente donde el Espíritu Santo habita. Entonces, hermanos, su presencia está segura para todos nosotros. ¿Sabe cuál es la diferencia entre nosotros y los personajes antiguotestamentarios? Mencionaba hace un momento que cuando el Israel pecaba, la presencia de Dios se apartaba. Y esto lo vemos, por ejemplo, en una de las oraciones de David, en Salmo 51, cuando dice: Señor, no me eches, no quites tu presencia de delante de mí, ni me eches delante de tu rostro. Porque en aquel tiempo el Espíritu Santo no moraba en ellos. El Espíritu Santo solamente venía, los usaba y se apartaba de ellos. Y más cuando había pecado, la influencia de Dios no estaba en ellos. Pero, hermanos amados, ¿sabe cuál es la ventaja de ser salvos? ¿Sabe cuál es la ventaja del sacrificio expiatorio de Cristo? Que la salvación no se pierde cuando pecamos y su presencia está en medio de nosotros. Claro que el Espíritu Santo se contrista, pero su presencia jamás se aparta de nosotros. Somos de Dios para siempre. Esto no nos da licencia para pecar, pero nos da seguridad de saber que estamos en el verdadero. Y hermanos, nuestra vida eterna, nuestra salvación es segura, es eterna. Ni lo alto, ni lo profundo, ni la tribulación, ni las angustias, ni las adversidades, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hay gente que dice lo siguiente, o cuando han orado los he oído: Señor, dame tu presencia. Y el Espíritu Santo está ahí viendo, dice: aquí estoy. Perdón, hermano. Imagine que está su esposa a un lado suyo y su esposa le está dando la comida, te está planchando la ropa, te está echando lonche en las mañanas. Estoy hablando de cosas que ya no pasan. Perdón, hermana, si las lastimé, pero está tu esposa atendiéndote y luego tú dices: ¿cómo me gustaría tener una esposa? Lo primero que va a pasar es que tu esposa te va a dar un sartenazo bien dado. No, imagina esa escena. Te está atendiendo y tú dices: ¿cómo me gustaría tener una esposa? Sería ridículo decir eso cuando sabes y lo ves que ahí está. A veces decimos nosotros: Señor, dame tu presencia. Y el Espíritu Santo dice: aquí estoy. Y siempre he estado. Pero eso es porque no lo podemos sentir ni detectar. Primero, porque no es una emocionalidad. Pero eso es porque no lo podemos detectar, porque lo hemos ignorado tanto que ni siquiera su voz es audible para nosotros. Estamos tan sordos, espiritualmente hablando, que la voz del Espíritu Santo le hemos dejado de oír. Por eso pedimos a Dios siempre: dame tu presencia. No, su presencia está contigo. Su presencia está conmigo. Entonces, ¿por qué soy tan mundano y tan carnal? Porque has contristado al Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo el que está influyendo, no es el Espíritu Santo quien te está guiando, no es el Espíritu Santo quien te está fortaleciendo. Estás en tu propia carne. Por eso el apóstol Pablo dice: anden en el Espíritu y no satisfagarán los deseos de la carne, porque el Espíritu y la carne se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieras. Hermanos, cuando estamos en la clara entendimiento de que el Espíritu Santo está ahí conmigo, de que el Espíritu Santo está acompañándome a donde yo voy, y puedo orar en el carro, trapeando, lavando mis trastes, puedo orar en una cama de hospital y su presencia está ahí conmigo. Él está en medio de su pueblo, hermanos. No ignore la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la evidencia palpable de que somos hijos de Dios. Su Espíritu, dice la Escritura,
le da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Pues Dios va contigo, hermano. Hermana, Dios va contigo. Y Él intercede por nosotros. Dice Romanos, no hay por tiempo, dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y aún dice el autor de Pablo, dice Pablo en Romanos, y aún, ¿qué habemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Aún cuando no sabemos qué pedir, aún cuando no sabemos lo que hay que hacer, el Espíritu Santo sí sabe lo que cada uno de nosotros necesita. Y Él va al Padre intercediendo y le dice, Señor, mira, mi hijo necesita esto, mira, tu siervo necesita aquella cosa. Y aún cuando hablas al aire y hablas de un antojo, un deseo y luego lo ves, hermanos, es el Espíritu Santo el que está trabajando en medio de su pueblo. El Espíritu Santo está ahí. Esa es la ventaja de la salvación. Esa es la gloria del evangelio. Ese es el mayor regalo de la venida de Cristo al mundo, que nos dio su Espíritu y no estamos huérfanos. No caminamos por este desierto solo. Él va con nosotros. No en una columna de día, de nube, no en una columna de fuego, sino en nuestro corazón, en nuestro interior, toda la vida hasta que Cristo venga. Él está contigo. Él está conmigo. Y aunque pecamos, su presencia nunca se va. Pero sí deja de influir. Por ello necesitamos, hermanos, constantemente arrepentirnos de nuestros pecados. Su presencia entonces es perpetua, porque su presencia también nos alumbra para nuestro caminar diario. Dice la Escritura que iba en columna de día, de nube, y en la noche los guiaba en columna de fuego para alumbrarlos, al fin de que anduviesen ellos de día y de noche. Hermanos, el Señor alumbra nuestro camino aún en los momentos más oscuros de nuestra vida. Y déjeme decirle algo, querido hermano, y mire acá por favor un momento. El Señor no solamente está contigo cuando las cosas te están yendo bien. Hay muchas personas que dicen cuando las cosas les va mal, Señor, ¿por qué no estás conmigo? Hermanos, es que Dios no solo está conmigo cuando todo va bien, Dios está conmigo cuando todo va mal. Porque nosotros asociamos las circunstancias. Si me va bien, Dios sí está. Si me va mal, Dios no está. Hermanos, el hecho de que nos vaya mal o el hecho de que estemos pasando por un desierto espantoso no quiere decir que Dios no esté ahí. Hermanos, yo creo y pienso y siempre lo he dicho por mi experiencia personal. Yo creo que los momentos más duros de la vida es cuando más puedo ver a Dios. Es cuando más puedo ver su mano y su misericordia y su presencia. Es cuando más puedo ver su gracia. En la escasez puedo ver su provisión. En la enfermedad veo su sanidad. En el pecado veo su perdón. En mis fallas veo su misericordia. Hermanos, Dios nunca nos ha dejado solos. Nos alumbra en el día, nos alumbra en la noche. ¿Para qué, pastor? Como dice el texto, para que puedas seguir caminando. Hermanos, vamos marchando a la tierra prometida. Y el desierto va a ser grande. El desierto está muy largo. ¿Cuántos años más seguimos en el desierto? No sabemos, pero su presencia nos alumbrará en el día y en la noche. Su palabra es nuestra guía. Su palabra es nuestro consuelo. Su palabra es quien nos induce y nos instruye. El Espíritu Santo nos ayuda a entenderla. Y cuando estoy en la aflicción, cuando estoy en la adversidad, cuando estoy en el momento de la tentación, no recurro a papá y a mamá, aunque es bueno platicarle a alguien cómo te sientes. No recurro a una dependencia gubernamental. No recurro a una organización de asistencia para personas. Cuando las cosas salen mal, acudo a la Escritura, acudo a su palabra, acudo a sus consejos, y el Espíritu me lleva a leer esto y a hacer mío estos textos. Y el Espíritu dice: no temas, hijo mío, yo estoy ahí, solo obedece la palabra, solo síguela, solo vívela, porque yo voy contigo y te alumbraré y te guiaré en el día y en la noche. Hermanos amados, el problema del por qué claudicamos en nuestra vida cristiana es porque dejamos de buscar aquella fuente que nos alumbra en el día y en la noche, y esa es su palabra.
Por eso el salmista David decía: tu palabra es lámparas a mis pies y es una lumbrera para mi camino. Cuando yo no puedo ver con mis ojos humanos, puedo ver con los ojos de Dios. Y entonces cuando yo vea con los ojos de Dios, yo voy a entender. Y entonces cuando yo vea con los ojos de Dios, voy a poder crecer. Y entonces cuando vea con los ojos de Dios, voy a madurar. Hermanos, Él nos guía porque está con nosotros. Él nos guía para alumbrarnos y Él nos encamina para siempre. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Cristo, cuando iba a ascender, advirtió a sus discípulos y les dijo: yo los mando como ovejas en medio de lobos. Pero no teman, porque yo voy a estar con ustedes. En Mateo 28 dice: hagan la gran comisión. Vayan, hablen, discipulen, bauticen, enseñen. Y yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Aunque esta tierra explote, aunque los gobiernos se deshagan, aunque el dinero, la economía baje hasta lo más bajo, aunque tu esposa o esposo te abandone, aunque tu padre o tu madre fallezcan, o tu cónyuge o uno de tus hijos, Él nunca nos va a dejar solos. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Entonces, para concluir, iglesia, si Dios ha prometido su presencia, que ya la tenemos, si Dios nos guía en su voluntad y perpetuamente, pregunta para usted, iglesia, entonces ¿por qué dudamos de Dios? ¿No debería más bien esto de fortalecer nuestra fe? ¿No deberíamos más bien de estar con una actitud de agradecimiento a Dios constantemente por el hecho de saber que con Él lo tengo todo? Hermano querido, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. No somos ricos humanamente hablando, no. No somos famosos, no, pero tener a Cristo lo tenemos todo. Primeramente tenemos la vida eterna asegurada. Y tenemos esperanza para caminar por este desierto grande y espantoso. Pero para aquellos que no conocen a Cristo, aquellos que no son salvos, déjeme decirle algo contundente para usted. La presencia de Dios no está con usted. Usted que no ha aceptado a Cristo, usted que todavía no conoce a Cristo como Salvador, déjeme decirle que la presencia de Dios no está con usted. Porque Dios no puede habitar con el pecado. Dios aborrece el pecado. Esa fue la razón por la cual Adán y Eva fueron desechados del huerto del Edén. Muchas personas me dicen: no, Dios está conmigo, todos los días me encomiendo a Diosito. Y luego flota, mire. Todos los días me encomiendo a Diosito. Bueno, el Dios de este mundo es tu Diosito, porque estás bajo la potestad del Dios de este mundo, el cual es Satanás. Pero el Dios vivo y verdadero no puede habitar con el pecado. Por eso, querido amigo, amiga que está aquí sin Cristo, usted necesita a Cristo primero. Usted necesita arrepentirse de sus pecados. Usted necesita creer en Cristo Jesús. Usted necesita entregarle su vida a Cristo para que pueda salir de la tiranía del faraón de este mundo a la luz admirable de aquel libertador que nos va a dar su columna de nube de día y su columna de fuego de noche. Aquel que no te dejará ni te desamparará y que te dará una morada eterna en los últimos días de tu vida. Amigo, tú necesitas a Cristo, si no Dios no está contigo. Que tú veas la bondad de Dios es porque Dios dice en la Biblia que es misericordioso para con buenos y malos. Pero Dios no está contigo. Tú necesitas a Cristo primero en tu vida para que Dios esté contigo. Porque cuando Cristo perdona tus pecados, toma la mano de Dios, toma la mano tuya y los reconcilia.
Y entonces Dios está contigo por el Espíritu Santo que Él ha enviado. Hermanos, iglesia, ¿seguiremos dudando de Dios? Querido amigo sin Cristo, ¿seguirá viviendo sin la presencia de Dios los últimos días de vida que le queden? La decisión es nuestra. Puestos de pie, vamos a orar. Hermanos, el altar está abierto.